Buenas tardes, en el día de hoy les venimos a explicar el contexto histórico, político, económico y social que llevó el debido proceso de las constituciones de Colombia y Argentina que rigen actualmente estos países. El grupo está conformado por Juan Esteban Tenjo, Alesia Cuevas y yo, Esteban Borges. Y bueno, a medida que vamos presentando las diapositivas, pues iremos viendo los diferentes contextos. Bueno, empezamos esta exposición hablando del contexto histórico de cómo se promulgó la Constitución colombiana que nos rige actualmente en el país. Entonces, para hablar de cómo se dio pues todo el proceso histórico del establecimiento de esta Constitución, nos tenemos que remontar varios años atrás, cuando Colombia era regida por la Constitución de 1886, que era una constitución netamente conservadora, en donde se privilegiaba a la religión católica como un ente que regulaba prácticamente la sociedad, la política y la cultura acá en Colombia, y pues que era un factor muy importante para tomar las decisiones del gobierno central. Bueno, bien, ¿cómo se empezó a dar este contexto histórico? Colombia más o menos desde 1920 para arriba empieza a vivir una década de violencia oscura en la cual se empiezan a ver diferentes factores como los grupos ilegales armados que se crean años después, lo que son las famosas guerrillas, ya sea las FARC, el ELN, después vinieron pues los paramilitares, el narcotráfico, pero bueno, eso poco a poco lo iremos viendo. Eh, eh, Desde 1920 para arriba había una lucha entre conservadores y liberales, pues por sus diferentes hegemonías y pues por sus pensamientos ideológicos a la hora de tomar decisiones, ya que ya se hablaba de que Colombia estaba en un estado autoritario en sentido a que como la religión prácticamente controlaba pues casi todas las decisiones del gobierno central, esto no le caía muy bien a los liberales, los cuales defendían que se necesitaba una reforma constitucional y que aparte Colombia debería ejercer una sociedad libre sin tanto intervencionismo del Estado. Por eso, desde el año 1958 a 1974 se crea el Frente Nacional, que es como una alianza entre liberales y conservadores que se da cuando se tumba la dictadura de Rojas Pinilla. Los dos partidos, pues que en ese momento eran los más grandes de Colombia y los más importantes, quieren como parar un poco esa época de violencia entre godos y liberales, y pues es cuando forman este pacto de que cada 4 años iba a haber un periodo, entonces un periodo liberal, un periodo conservador y así sucesivamente. Bueno, con la creación de este Frente Nacional, pues sí, el Frente Nacional duró 16 años, sí se vio una repartición de poder, en mi opinión, buena, porque pues fue liberal, conservador, pero pues hubieron también decisiones malas, ¿no? Porque digamos que lo que hacía el gobierno liberal al inicio llegaba al conservador y borraba lo que hacía el liberal o viceversa, pues porque siempre hubo como esa lucha de ideologías, ¿no? A raíz de cuando se acaba el Frente Nacional en 1974, se crea la ANAPO, que es la Alianza Nacional Popular, la cual tenía como énfasis la patria, la familia, la religión y la comunidad. Este grupo es muy bien recibido por los estratos bajos y medios acá en Colombia, pero pues digamos que a pesar de ser un buen referente social, también trajo algunos defectos como en sus políticas públicas, ya que se les acusaba de ciertos delitos de fraude electoral, como cuando se dio el apagón en las votaciones en donde Rojas Pinilla estableció la ley marcial, que pues eso para el pueblo colombiano fue como un tinte dictatorial, y bueno, esto trajo diferentes consecuencias de violencia, ¿no? Después de 1974 a lo que fue 1991, que es cuando se da el año en que se restablece la constitución colombiana, se cambia del 86 a la del 91, pasa lo del movimiento de la séptima papeleta y posteriormente lo de la asamblea constituyente, ya que en la década de los 80, pues como todos bien saben, Colombia vivió la mayor época del narcotráfico por el dominio de las rutas pues de este mismo entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Pablo Escobar, que fue pues el mayor referente del narcotráfico no solo acá en Colombia sino a nivel mundial, trajo una época muy oscura pues al país, ya que entre esta guerra entre el Estado y el narcotráfico
pues se dieron hechos como la bomba a Caneldas o la bomba Ay. o como la bomba que se le hizo al atentado del avión de Avianca y bueno, y los diferentes atentados que Escobar cometió contra la población civil, dirigentes políticos, etcétera, especialmente pues por lo que se quería dar la ley de extradición en ese momento en Colombia, que claramente no le convenía pues al narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo esto, lo del Frente Nacional, Pablo Escobar, la época del narcotráfico, los diferentes grupos al margen de la ley como las FARC, el ELN, que se estaban tomando gran parte del territorio colombiano, la gente sentía de que la Constitución no los protegía y que aparte no había una verdadera institucionalidad del país, o sea, en las regiones más apartadas como la Guajira, el Chocó, Arauca, el Caquetá, bueno, etcétera, hacía mucha falta de la presencia del Estado y reitero, la Constitución como que no tenía una base sólida en donde la gente dijera, oiga, mire, estos son mis derechos, yo quiero que el Estado me proteja porque pues la Constitución del 86 primeramente ya llevaba muchos años en Colombia y pues segundo, una nación se va renovando, ¿no? Las sociedades van cambiando, el pensamiento va cambiando y por lo tanto pues esa Constitución se estaba quedando atrás. Entonces digamos que todo esto fue como un detonante para que la sociedad, especialmente los estudiantes, tanto de universidades públicas como privadas, se empezaron a organizar primeramente en Bogotá, después a lo largo de todo el país, para crear lo que fue, bueno, se creó el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, que como el nombre lo dice, fue una séptima papeleta que se llevó a cabo en unas votaciones para ver si la gente votaba por una asamblea constituyente, pues para reformar la constitución. En estas votaciones le fue muy bien a esta papeleta, ya que pues salió ganadora. Se da el proceso de conformar la asamblea constituyente, la cual estuvo conformada por exguerrilleros, algunos desmovilizados del M-19 como Navarro Golf, aparte pues por los estudiantes que participaron en la séptima papeleta, dirigentes políticos, etcétera. Algo a recalcar del movimiento de la séptima papeleta es que se acabó como esa burbuja de estratos sociales entre las universidades, ya que tanto universidad externado como nacional, como distrital, como Andes, se unieron en un solo fin y fue reformar la constitución. Hoy en día tenemos dirigentes políticos que participaron en la séptima papeleta, por ejemplo, la alcaldesa de hoy de Bogotá, Claudia López, ella fue una estudiante, la cual pues, fue líder en las marchas para convocar este movimiento estudiantil. La Asamblea Constituyente sale victoriosa y ahí es cuando pues, se promulga la Constitución de 1991 que rige hoy en día a Colombia. Es una constitución de corte liberal que respeta pues, la libertad de opinión, el Estado de Derecho y promulga a Colombia como una nación en donde la libertad y los derechos de los ciudadanos tienen que ser el principal objetivo. Pero pues ya más adelante les explicaremos más lo que fue el proceso jurídico, los aspectos económicos que esta constitución trajo y demás. Gracias. Bueno, ahora se va a explicar el contexto histórico de la Constitución argentina. Todo esto surge en 1819 con la Constitución de corte centralista de Argentina, la cual no representaba todas las provincias como era Buenos Aires. En este punto de la historia se genera una revolución por parte de los ciudadanos en contra de esta constitución, gobernando o lanzando el poder a un personaje que se llama Juan Rosas. Este se denominó así como un federalista, pero en realidad causó dentro de la población civil matanzas específicas y generalizadas dentro de varias provincias, siendo este un dictador, el cual se intentó afianzar en el poder y no pudo. En este punto surge el general Urquiza, el cual también se plantea como un federalista, pero este no se representa así, sino que tuvo una ideología un poco más centralista, dejando fuera provincias importantes como lo era Buenos Aires. Otro factor importante dentro de la Constitución argentina es la guerra que se desarrolló entre Argentina y Brasil debido al proceso de organización de Argentina
algunas provincias entran en conflicto y es cuando Brasil intenta anexar algunas de estas provincias. En fin, este conflicto dura alrededor de 3 años y luego de 3 años se firma la paz. Es cuando Uruguay también firma su independencia de Argentina. En este punto, hacia 1853, el 1 de septiembre de 1853, las provincias de Argentina se organizan y construyen su texto constitucional, pero eso lo va a explicar más adelante mi compañera. Ahora les voy a hablar sobre los factores de poder que promovieron la Constitución de Argentina. Previo a 1853 ocurrieron una serie de guerras civiles que anteriormente mencionó mi compañero. Estas guerras civiles ocurrieron principalmente porque se enfrentaban los bandos federalista y centralista. Los principales actores fueron campesinos, puesto que la mayoría de estas guerras ocurrieron dentro de las provincias argentinas. Debido al descontento que había por parte de las provincias, se instituyó una nueva constitución federalista, donde Argentina le daría el poder principalmente a Buenos Aires y las demás provincias tendrían cierta independencia, pero el poder máximo residiría en Buenos Aires. De igual manera, recordemos que en 1826 el presidente de Argentina era Bernardino Rivadavia. Durante su mandato se dio una invasión comercial a Argentina, que fue de 1826 a 1830, en la cual Inglaterra buscaba afianzar con Argentina para beneficiarse en cuanto a las exportaciones y de esta manera podía controlar un poco la economía de Argentina, lo cual posteriormente en la Constitución de 1853 fue reformado. Bueno, bien, siguiendo con el contexto histórico de lo que fue la construcción de nuestra constitución política, ahora vamos a ver como que cuáles fueron esos factores de poder que nos llevó a promulgar esa constitución. Como podemos ver, acá hay dos grandes imágenes. La primera de todos los estudiantes en 1991, cuando se inician las marchas del movimiento de la séptima papeleta. Y en esta parte tenemos a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta es una foto en el Congreso de la República y acá se pueden ver grandes personajes como Navarro Wolf, el guerrillero del M-19. Hablando del M-19, esto fue un factor de poder que influyó bastante, porque a raíz de que esta guerrilla se conformara en contra de la oligarquía del Estado colombiano, llámese liberal o llámese conservador, como bien sabemos en la historia, pues se dio lo del holocausto del Palacio de Justicia, que pues fue cuando el M-19 se hace esta toma, se la promulga, al igual cuando se tomaron la Embajada de Costa Rica. Y pues en el Palacio de Justicia pues es cuando se dan los asesinatos de varios magistrados y empleados públicos, que claro está, según investigaciones también fueron por integrantes del Ejército Nacional. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Cuando el M-19 se desmovilizó, su comandante ideal político, Carlos Pizarro, firmó la paz en ese momento, pero digamos que él en parte ya sabía que también era su sentencia de muerte, porque Carlos Pizarro fue un personaje que, a pesar de que fue guerrillero, realmente prometía un cambio para Colombia. Era un señor que tenía unos ideales liberales y de progresismo para el país, pero pues lastimosamente él fue asesinado por el Estado según ciertas investigaciones. Él falleció el 26 de abril de 1990. Digamos que esto fue como la chispa también que prendió como el sentir colombiano de reformar la Constitución, porque a raíz de la muerte de Carlos Pizarro se siente un gran vacío a nivel nacional, y pues es cuando se da como el proceso de la constituyente. Otro factor de poder que influyó, pues como ya lo vine diciendo, fue el narcotráfico, porque realmente el Congreso de la República estaba cooptado por narcotráfico. En ese momento se empezó a escuchar lo de la parapolítica, la narcopolítica, o como lo fue el ingreso al Congreso de la República de Pablo Escobar como senador, lo que pues claramente fue un escándalo a nivel no solo nacional sino mundial, porque pues como un gobierno permitía de que un narcotraficante, genocida, terrorista, se metiera pues en el Congreso de la República. Eso claramente no dejaba a Colombia bien parado, ¿no?
Otro factor de poder que influyó bastante fue la resistencia del movimiento estudiantil, que se organizaron a nivel nacional, se empezaron mesas de diálogo, empezaron diferentes conversaciones con grandes políticos y bueno, gracias a esto fue pues que se pudo dar la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente. Y pues básicamente esos serían los tres factores de poder más importantes: narcotráfico, organización de la séptima papeleta y, y la muerte de Carlos Pizarro. Obviamente Carlos Pizarro no fue el único importante, ¿no? También influyó la muerte de Gaitán, de Galán, bueno, y de diferentes líderes sociales que, como hemos visto en la historia de Colombia, por tratar de hacer el bien, pues terminan siendo asesinados por la oligarquía. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que fue el proceso jurídico y con lo que queda establecido después de ser aprobado en la Asamblea Nacional Constituyente la Constitución de 1991. Bueno, todo el proceso jurídico pues se da antes de 1991, volvemos a lo mismo con la Asamblea Nacional Constituyente. Se concuerdan los diferentes puntos, que yo los resumiría en tres grandes puntos. El primero, libertad de expresión; el segundo, repartición tripartita de poderes; y el tercero, creación de nuevas instituciones para la protección y la defensa de los derechos y los deberes del pueblo colombiano. Entonces ahora sí vamos a ir desligando estos tres puntos. Cuando se da el proceso jurídico en la Asamblea Constituyente y cuando se vota a favor de esta nueva Constitución, en el artículo 1, que es el artículo más esencial de la Constitución colombiana, dice lo siguiente y queda establecido de tal forma: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Este artículo 1 básicamente resume, yo diría, casi toda la Constitución, porque jurídicamente, ¿qué quedó establecido? Primero, que fue como el mayor cambio que se da acá en Colombia, que no teníamos con la Constitución del 86, es que jurídicamente queda consignado que Colombia se le da la repartición tripartita de poderes. Entonces es cuando ya en Colombia se empieza a dar la rama legislativa, ejecutiva y judicial, en donde cada rama va a tener sus instituciones, sus entidades que se encargarán pues de ese factor, ¿no? Asimismo, jurídicamente queda establecido que en Colombia se da la creación de nuevas instituciones en pro a defender ese Estado de Derecho, como lo fue la creación de la Fiscalía, la Procuraduría, cargos como el Defensor del Pueblo, la Contraloría General de la Nación, el Comisionado de Paz, bueno, etcétera. Diferentes personajes nuevos que entran a la vida política de Colombia, esto con el fin de proteger ese statu quo y como de proteger a la población colombiana. Jurídicamente también queda establecido de que ya Colombia se desliga completamente, entra a ser un Estado laico, y bueno, sí, se desliga completamente de la religión católica en el sentido de que la Iglesia pasa a ser más como un veedor, pero ya no pasa a ser un factor de poder como se lo era con la Constitución del 86. Colombia pues promulga la libertad de expresión, las libertades étnicas, el respeto por los indígenas, por la comunidad LGTBI, la protección a los menores de edad, la atención al ciudadano inmigrante dentro del país, pues por el contexto que se daba de todos aquellos que emigraban del campo a las ciudades. Y bueno, básicamente jurídicamente esta constitución lo que nos muestra es que es una constitución muy liberal, que también en parte cambia el aspecto económico, pero que eso lo explicaré más adelante, ya que Colombia pasa a una economía, se puede decir, netamente neoliberal, pero pues más adelante explico esto a fondo. Y pues sí, básicamente ese sería el proceso jurídico, y esos fueron los tres grandes cambios: la repartición tripartita de poderes, la creación de nuevas instituciones para proteger el Estado de Derecho y respetar y fundamentar la libertad de expresión, que era lo que más pues pedía al pueblo colombiano. Bueno, en 1853 el proceso jurídico de la Constitución de Argentina surge dentro de la reunión que se da en Santa Fe eh, con todas las provincias, excepto Buenos Aires, en la cual el objetivo general es como construir una paz interna del país luego de tantos conflictos y guerras civiles que se han establecido en este país, en los diferentes debates, si federalista, centralista, etc.
Digamos que tiene tres objetivos en general, los cuales era la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior. Continuando con lo anterior de la Constitución colombiana, como tal, el texto constitucional pues, se divide en dos, la parte orgánica, que es la configuración de cómo quedó el Estado, y la parte dogmática, que se refiere al preámbulo como de los derechos constituidos, los principios y pues, los deberes que tenemos como colombianos, ¿no? Bueno, pues yo anteriormente ya les había dicho cómo se había configurado la Constitución, sus principios, los valores, los derechos que quedaron ahí establecidos jurídicamente, pero pues así como para recordar, entonces cuando hablamos de la parte dogmática de la Constitución, cuando nos referimos a principios y derechos, básicamente lo que la Constitución establece es como principio, vuelvo y digo, libertad económica, libertad social, libertad de expresión, independencia de instituciones, sea la rama legislativa, ejecutiva o judicial, derechos, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho a la religión, porque digo, Colombia a raíz de esa constitución se vuelve un estado completamente laico, en la cual todas las religiones y bueno, diferentes creencias son bienvenidas en el país sin estigmatización. Y pues la parte orgánica que se refiere a la constitución del estado, pues básicamente fue lo que yo dije anteriormente, que Colombia se configura como un estado social de derecho, centralista, de poder unitario, en donde las grandes decisiones se toman pues, desde la presidencia de la república, como por el Congreso, están los consejos de las diferentes ciudades, consejos municipales, gubernamentales, así sea como la repartición de poder del centralismo, que va desde Bogotá, la capital, pues a todas las regiones del país. Y ya básicamente esa sería la configuración del Estado colombiano. Ahora les voy a hablar del texto constitucional argentino. La Constitución argentina es una constitución rígida, puesto que para una posible reforma se requiere de un proceso en el cual se llama a un congreso para el cual tienen que asistir mínimamente 2/3 partes de los miembros. Por otro lado, la Constitución de Argentina establece en su artículo primero que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa de República Federal, según lo establece la presente Constitución. Esto debido a que anteriormente Argentina en su ejercicio era una república representativa, pero como tal no estaba establecido. Entonces, para que esto se reiterara para la nación en concreto, fue que se estableció en la Constitución. Asimismo, para evitar que el presidente se aproveche de su poderío, existen ciertas instituciones que le ayudan en determinadas funciones con el fin de relevar el poder. De igual manera, la Constitución argentina establece que en su Estado de Derecho quienes rigen son las leyes y nada puede estar por encima de ellas. De igual manera, existe una democracia para la elección de los representantes de gobierno. Todos tienen derecho a conocer las acciones que están tomando los gobernantes en cuestiones de sus funciones públicas. Los gobernantes tienen ciertas responsabilidades establecidas de manera escrita en las leyes constitucionales y existe una división de poderes que, al igual que en Colombia, es ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo se refiere al poder que tiene como tal el representante de la nación, que es el presidente. El judicial es el encargado de la elaboración de las leyes y el judicial es el encargado de que las leyes se lleven a cabo tal cual se establece. Ahora vamos a hablar del sistema económico que se da a raíz de la Constitución de 1991. Bueno, como tal, lo que se promulga en esta Constitución es que Colombia entra en un sistema económico neoliberal en la cual se defiende la propiedad privada, la empresa privada y el libre mercado, ¿no? Tanto nacional como internacional, dar conexiones internacionales en sentido de que Colombia se volviera exportador de sus productos agrícolas, que es el fuerte colombiano, y que en parte se diera una cierta industrialización
que ha sido un proceso lento, pero pues digamos que en eso Colombia sí ha avanzado a grandes rasgos. Por ejemplo, tenemos a Medellín, que ya hoy en día es la capital de la ciencia, la cultura y la investigación, o Bogotá, que es el centro empresarial, o Barranquilla. También tenemos, bueno, o sea, tenemos a Barranquilla, a Buenaventura, que son como los puertos más grandes donde entran las mercancías a Colombia. Antes de que se hiciera la Constitución del 91, pues Colombia siempre como tal ha dependido mucho de la agricultura, pero digamos que antes del 91, y pues no estoy diciendo que todavía no se dé, pero la economía colombiana estaba muy fortalecida por los dineros del narcotráfico. Realmente a Colombia le quedaron muchas regalías de lo que fue el cartel de Cali, el cartel de Medellín, Pablo Escobar, los hermanos Gacha, los Ochoa, bueno, etcétera, porque pues a Colombia le entraban muchas divisas internacionales pues por el auge del narcotráfico, especialmente en los años de 1980 a 1983. Pero bueno, como digo, esto con el tiempo pues se ha ido disminuyendo en parte el narcotráfico, y pues a raíz de esta constitución se fortaleció la institucionalidad económica en sentido de que se liberara un poco más el mercado, a que los aranceles con otros países fueran un poco más endebles, por decirlo de alguna manera, y fortalecer el mercado nacional en pro al campesino. Pues esto como tal en el papel, ¿no? Constituido, porque pues en la realidad no se ha concretado mucho. Hubo una época que fue en el gobierno de Uribe, cuando se crea Agroingreso Seguro, que era como una cuenta de ahorro para los campesinos, pero digamos que ahí hubieron ciertos desvíos pues por la corrupción, porque eso ha sido como otro declive de la economía colombiana. Más que el narcotráfico, pues ha sido el desvío de recursos. Y a pesar de que en esta constitución pues se había establecido de que se creaban instituciones independientes al gobierno de turno, pues esto con el tiempo hemos visto que no es así, que cada presidente que llega pone a sus fiscales, contralores, procuradores, etcétera, pues a su favor. Entonces como que en el papel se habla de que Colombia es un estado neoliberal en el cual el libre comercio pues se debe expandir a nivel mundial, pero en la realidad no es tan así, es un proceso más bien tardío, esto debido pues al desvío de recursos y contratos ilícitos pues que se dan en las gobernaciones, alcaldías y demás. Ahora vamos a hablar sobre el sistema económico argentino. Como tal, no está establecido un sistema económico para Argentina, pero lo que sí podemos decir es que en 1976 se postuló para ministro Alfredo Martínez, con el cual se ingresaron unas reformas al sistema económico, puesto que para él la clase obrera pedía mucho y aparte era muy floja. Debido a esto, Argentina fue pasando por una serie de reformas, no solamente con este personaje, sino años posteriores. Entre las reformas se da una apertura económica al exterior, por lo cual ingresaron diversas industrias extranjeras a Argentina, lo cual debilitó a las industrias nacionales. Por tal motivo, muchas de las empresas nacionales argentinas se fueron a la quiebra progresivamente. Algunas de ellas lo que hicieron fue solicitar créditos bancarios, pero los créditos bancarios se los solicitaron a bancos extranjeros, y debido a la crisis económica por la que pasó Argentina durante varios años, no pudieron concretar el pago de estos créditos, y es entonces cuando el Estado decide tener estos créditos como una deuda pública para intentar salvar la economía de estas personas, lo cual no fue una medida del todo eficiente. De igual manera, Argentina comenzó a exportar carnes, pastas y frutas, lo cual terminó de debilitar a la economía. Debido a la crisis argentina, la clase obrera fue mayor y la pobreza aumentó. Bueno, ahora vamos a explicar la estructura del Estado argentino. Básicamente en el artículo 87 de la Constitución de Argentina se establece que un civil, un ciudadano puede, por medio del voto popular, ejercer el cargo de presidente, que hace parte del poder ejecutivo,
Básicamente tiene un periodo de 4 años y tiene la posibilidad de ser reelegido a extenderse otro periodo más. Con respecto al poder ejecutivo, está compuesto por 2 cámaras, la de diputados y la de senadores, que la que está compuesta de senadores son 3 senadores de cada provincia y los de Buenos Aires. Básicamente, dentro del Senado hay una regla de que si hay un empate técnico, el que viene a desempatar el debate llega a ser el presidente del Senado, que es el que tiene el voto en caso de empate, simplemente. ¿Ya? Bien, y ya para finalizar, pues damos por concluida la exposición de lo que fue todo el contexto histórico, político, social y económico pues de la nación argentina y de Colombia. ¿Qué podemos recalcar de estos procesos? Digamos que diferencias. Argentina vivió varias dictaduras, varios golpes militares, diferentes revoluciones en las provincias. Colombia fue más un aspecto como de narcotráfico, paramilitarismo, descontento social y baja institucionalidad. Semejanzas, se podría decir que pues los dos fueron una asamblea constituyente en el caso colombiano, en el caso argentino un congreso constituyente, pero todo con el fin pues de construir una nueva constitución, una nueva nación. Otra semejanza, el sistema económico, pues bueno, en el caso de Colombia, en el papel neoliberal, en el caso de Argentina, más liberal, pero con cierto intervencionismo del Estado. Otra diferencia, pues que digamos que en Colombia como tal solo se dio una dictadura, que pues para algunos es dictadura, para otros no, que fue la de Rafa Espinilla, pero pues como vuelvo y digo, en Argentina sí fueron varias dictaduras. Y básicamente pues estos fueron los procesos de Colombia y Argentina. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima.